Alberto Baena. ¿Por qué debe estar usted en el Congreso? ¿Cuál es su principal compromiso? ¿Y cómo y a quién le permitió? Sí, muchas gracias, muy buenas noches para todos, para todas. Venía haciendo labor social, pero veíamos que con la labor social no nos alcanzaba a impactar tanto, a ayudar tantas personas como si se podía en la política. Por eso fundamos el partido político Mira con la senadora Piraquí en el año 2000 y pues yo llegué a la curul del consejo, estuve 9 años como concejal. Discúlpenme que hable de un reconocimiento que me dieron 5 veces como mejor concejal de la ciudad, el programa Consejo Cómo Vamos, que es de la Cámara de Comercio de Bogotá, el periódico El Tiempo y la Fundación Corona. También nos dieron el reconocimiento como mejor bancada aquí en la ciudad con el concejal Quijano. Luego asumí la presidencia del Movimiento Mira y por hacer labores de carácter nacional, el movimiento me promovió para que fuera candidato al Senado. Hoy el tercer renglón. Tengo muchísimas ganas de llegar al Senado para aplicar allí lo que hice en el Consejo de Bogotá, pero a nivel nacional. Que me dicen, bueno, ¿y por qué logró esos reconocimientos? Por la independencia de Mira. Que siempre estuvimos por fuera de coaliciones de gobierno, coaliciones de oposición, por fuera del clientelismo, por fuera de los contratos, y siempre estuvimos en una postura propositiva, tomando el saber de la comunidad y planteando propuestas. Adicionalmente, pienso que esto, al estar en el movimiento Mira, ya después de 10 años, no les hablo de lo que decíamos al comienzo. Nos preguntaban, bueno, ¿ustedes qué van a hacer? Decíamos, vamos a ofrecer ética en la política. 10 años después ofrecemos hechos, ofrecemos ética y gestión. Fuimos autores con el apoyo de los congresistas de la ley de remisos para que los jóvenes que no podían conseguir libreta militar la consiguieran. Tenían que pagar multas hasta 8 millones de pesos y con 50.000 pesos pudieron conseguir su libreta militar. Somos pioneros en el tema de las leyes de abuso sexual con la senadora Piraquí. Sacamos adelante también la ley de seguridad vial para sancionar a las personas que bajo los efectos del alcohol cometan accidentes de tránsito y homicidios. Antes podían salir de la cárcel, por ejemplo, a los 8 días, pero ahora con esta ley el delito no es excarcelable y la prisión es hasta 25 años. Y hemos sacado 15 leyes con 3 congresistas. Ahora necesitamos bancada, porque presentamos, por ejemplo, propuestas como las cuentas de ahorro social para darle cuenta de ahorros a las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos, y nos llegaron el proyecto y nos dijeron, ustedes son una minoría, no nos podemos quedar como minoría toda la vida, necesitamos más bancada, más senadores, más representantes. Vamos a trabajar temáticamente si el país avanzó en seguridad democrática, nosotros pensamos que ahora tiene que ser seguridad económica. La seguridad económica, según la OIT, es un concepto que promueve crecimiento económico, pero también desarrollo humano. Necesitamos generar ingresos, trabajar el régimen tributario, los incentivos y los subsidios en función de la productividad. Hay que acabar con ese sistema de subsidios que promueve la pobreza para que luego en la época electoral la gente se le chantajee, que si no votan por determinado candidato le quitan el subsidio. No, necesitamos subsidios para que la gente sea productiva, para aumentar la competitividad y para exportar. Al lado de eso queremos hacer por supuesto ahí está todo el tema del emprendimiento, de los microempresarios, el tema de regular el trabajo en la casa para muchas mujeres, por ejemplo con el teletrabajo, combatir la pobreza de la familia, los microcréditos y la agricultura. Y vamos a trabajar también el tema de la salud. Nos parece que es fundamental reformarlo. Hay que revisar el tema del SOSIGA, revisar el tema de la integración vertical de las EPS que tienen clínicas, eso hay que revisarlo, la politización de las ARS y también revisar todo el tema de la concesión de los hospitales públicos y unir la salud a la parte ambiental, porque en Colombia no existe un observatorio que mida con indicadores cuáles son los efectos de los tóxicos ambientales en la salud humana. Por eso la prevención y la promoción tienen que volver al Estado y ya no puede quedar más en manos de las EPS. Finalmente, en esta primera ronda, para el doctor Carlos Alberto Baena, la pregunta 15. Otra pregunta que trata de definir lineamientos o prioridades en un aspecto específico. En los programas educativos
énfasis en educación preescolar o en cobertura o en calidad? Dependiendo de la ciudad, dependiendo de la región. Por ejemplo, aquí en Bogotá hay que trabajar ya mucho el tema de calidad, porque en Bogotá ya se logró avanzar mucho en cobertura, pero ahora hay hacinamiento, entonces la calidad se está descuidando. Y también hay que revisar el tema de la jornada única escolar, o por lo menos unas actividades pedagógicas extraescolares para que los niños puedan estar más tiempo en el colegio, porque hoy en día por haber 3 jornadas los niños llegan a las 12:30 del día a la casa y no encuentran a la mamá, no encuentran a nadie, entonces muchas veces terminan en pandillas o en la drogadicción. También aquí en Bogotá habría que trabajar mucho en la parte de calidad del bilingüismo, que a propósito nosotros pues fuimos autores aquí de la política de bilingüismo en Bogotá y no se ha impulsado suficientemente, pero eso es fundamental. Y también de la educación inicial, incluso cruzando la educación inicial, es decir, que los niños puedan ir de los 3 años a los 6, puedan ir a los colegios porque en esa etapa escolar los niños pueden aprender más fácil un idioma. Hay que fortalecer en ese sentido. Aquí en Bogotá hay una discusión si los niños de 3 a 6 o con los que están ya saliendo de educación media. Yo creo que habría que trabajar en ambos sentidos. Si es otra región del país, por ejemplo, en el Quindío, donde todavía no se haya garantizado la cobertura, pues hay que garantizar la cobertura. Entonces ahí sería esa la prioridad, obviamente con calidad educativa, pero la cobertura es lo que hay que garantizar. Entonces la respuesta sería según la región, y hay que trabajar mucho la educación no formal, porque con los cambios que ha tenido el mundo, hay mucha gente que pasó por la universidad o nos incluimos ahí y ya los conocimientos que adquirimos se van quedando atrás y no podemos conseguir empleo. Necesitamos una educación que nos permita, una educación no formal que nos permita acceder al empleo. Por ejemplo, en el tema que yo les decía, regular el trabajo desde la casa, con el teletrabajo para la mujer cabeza de familia, darle a las personas la posibilidad de que puedan acceder a una educación no formal en teletrabajo que les permita estar cerca a los hijos, o las mujeres que están en la economía del cuidado, que están cuidando niños, están cuidando adultos mayores, están cuidando población discapacitada. Y también hay que trabajar mucho la educación para el trabajo, el relacionamiento entre el sector productivo y la academia, las universidades, para definir qué es lo que el mercado laboral demanda y que la educación sea absolutamente pertinente, porque muchas veces la educación no es práctica. En las universidades, en los colegios, no le enseñan a uno lo que se necesita para la vida, para poder laborar. Doctor Baena, con respecto a procedimientos, ¿es usted partidario de lo que se ha hecho en algún momento en el distrito y en general del país de la ampliación de la cobertura impulsada por el Estado, pero ejecutada a través de entidades privadas? Sí, yo soy partidario de eso. Es que no, digamos, la educación no puede ser tan costosa y en eso la educación pública, sí, la educación es gratuita y si avanza en educación pública, fabuloso, que es lo que se ha hecho aquí en Bogotá. El gobierno del pueblo ha hecho una muy buena labor en ese sentido, pero están cometiendo un error en este momento, precisamente en ese punto, que se quedaron una cantidad de niños aquí en Bogotá. Hace 2 días estaban en esa discusión, una cantidad de niños en Suba, en Bosa, se quedaron sin cupo. Entonces se le ha hecho el reclamo al secretario de Educación y se le ha dicho: oiga, señor secretario, ¿qué vamos a hacer con los niños? Haga alguna cosa, haga convenios con los colegios particulares, ¿cierto? Porque si no tiene el Estado suficiente respaldo para prestar el servicio educativo, pues hágalo con los privados, por convenio. Y dice: no voy a hacer convenio con los privados, que aquí la educación se va a volver pública, porque ahí ya nos vimos al extremo, no compartimos eso.